Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿Todo Juan bien? Carlos. Yes. César, Juan, Rodrigo, ¿cómo andan? Hola, Juan, ¿qué tal? Bien, ¿qué más, Juan? ¿Y cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Ah, bueno, me alegra. ¿Qué tal? ¿Cómo los ha tratado estos días? Todo muy bien. Todo muy bien. Bueno, me alegra. Vamos a comenzar la clase de hoy hablando un poco, más que todo, acerca de la tarea. Como mencionaba en la anterior clase del Carlitos, me parece que era. Corrí una semana, la tarea número 4, pues en vista de que no habíamos terminado los temas que debíamos ver para esa tarea. ¿Listo? Entonces ya está activa la tarea número 4. Básicamente es ir revisando todos los temas que hemos visto y calcularlos para el puente que calculamos en la tarea número 3, ¿sí? Que son armaduras de retracción de fraguado, lo que son las franjas equivalentes, cómo deberían, cuál sería el espesor de diseño de la franja equivalente, todos los temas que hemos venido repasando y que están también un ejemplo desarrollado en lo que es el contenido del libro propio. ¿Listo? Entonces, para que lo apliquemos ahí directamente en el ejercicio y pues veamos qué sucede, ¿no? Por otro, lo siguiente sería mirar si de pronto hubo dudas, preguntas acerca de la anterior clase, algo que hayan visto en el material asincrónico leído en el libro que de pronto no hayan entendido. O si no, pues para continuar con lo que vamos a mirar la clase de hoy. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces, la anterior clase, haciendo Juanca, como... Dime. disculpa, yo ya revisé la tarea y aún no tenía ninguna de instrucciones. No sé si La ya la tarea tenga hoy. 4. Sí. No, ya están puestas, Sí tiene, las vi sí ahorita. tiene. Sí están. Ah, bueno, porque ayer en la noche igual las había revisado y no Ah, tenía. no, Ya, es que bueno. la actualicé hoy. No te preocupes. La actualicé hoy. Juan Carlos, pero nos podrías dar más tiempo porque está para mañana. ¿Nos podrías dar hasta el domingo, por favor? Sí, no tengo lío. La pongo Gracias. para el domingo, máximo lunes en la mañana. Ya, sí, muchas gracias. Sí, por favor. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Es Bueno, Juanca. entonces sería para el domingo, máximo lunes. ¿Estaría bien? Listo. Ahí ya debería estar actualizada la tarea. ¿Les parece si las dejamos mejor para el martes? Dejémosla para el martes. Así, Perfecto. Sí, perfecto. Y para poder hacerte preguntas. exactamente, para eso mismo, ¿no? Entonces dejémosla para el martes, para entregar martes en la noche, o sea, pero pues el martes ya tiene que estar prácticamente como desarrollada la tarea, ¿me entienden? No pues que lo vayan a hacer el martes en la tarde, ¿ya? Y para que lo entreguen máximo el miércoles. Yo creo que así quedaría mejor para cualquier cosa, cualquier pregunta, pues lo podemos mirar en la clase. ¿Les parece? Sí, creo Entonces, que si pudiéramos poner todas las tareas así, sería perfecto. claro, vamos a ir viéndole, ¿ya? Más que todo es para que no se cambie el horario, ¿sí? Pero pues lo vamos charlando conforme vemos las tareas, ¿listo? Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca ya puntualmente de unos temas que son más que todo de detallamiento estructural, ¿sí? Resulta que para nuestras estructuras, como es la costumbre en el hormigón, pues la primera parte y la más importante, más que hacer el diseño de las fuerzas y el diseño del cálculo del momento y del cortante y toda esa parte que es importante, el hormigón como tal es un material noble que necesita un detallamiento estructural supremamente bien hecho. ¿Listo? A veces uno puede fallar un poco con las cargas, de pronto puede fallar un poco con el momento, ¿sí? Pero si falla
con el detallamiento estructural, eso sí, no perdona el elemento. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar unos requisitos que son específicos en el código acerca de lo que es el detallamiento estructural de los elementos que conforman un puente. ¿Listo? Entonces, voy a proyectarles por aquí la pantalla. Y lo vamos viendo ahora. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que nosotros en el puente, adicional al refuerzo principal, y aquí vamos a decir que la armadura principal ¿sí? Es aquella que nosotros vamos a diseñar por flexión. ¿Sí? Entonces, esta armadura ¿sí? Se obtiene luego de determinar los momentos positivos y negativos por flexión ¿sí? Por flexión para el estado límite de resistencia aplicable al elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos los elementos del puente van a tener un refuerzo principal por flexión. Por ejemplo, en un puente tipo losa, en donde no hay vigas, pues el refuerzo principal pues, va a ser aquel que haga que la losa del puente pues, no se fracture por flexión. O sea que va a ser el refuerzo que es paralelo a el flujo vehicular. ¿Listo? Sin embargo, cuando nosotros mirábamos lo que son puentes de losas sobre vigas, ¿sí? Las losas, como están apoyadas en las vigas, realmente están funcionando con un refuerzo principal por flexión que es perpendicular al flujo de los vehículos, ¿sí? Porque se está apoyando la losa de viga a viga. ¿Listo? Cuando hablamos del refuerzo de las vigas, para lo cual nosotros calculamos lo que serían los factores de distribución, ¿sí? Ese refuerzo de las vigas, pues sabemos que el refuerzo principal de una viga, pues es fácilmente, se entiende que es el refuerzo que va con el paralelo al sentido longitudinal de la viga, ¿sí? Y así yo puedo ir discriminando en cada elemento, pues cuál va a ser el refuerzo o la armadura principal, que ese es producto de la flexión, ¿listo? Entonces, de aquí en adelante, cuando yo hable del refuerzo principal, me estoy refiriendo a ese refuerzo, ¿listo? Aquí hay una cosa interesante y es que, por ejemplo, para losas, ¿sí? El refuerzo principal, o aquí para que quede congruente, la armadura principal puede ser paralelo al tráfico o perpendicular al tráfico. Al tráfico de vehículos, ¿listo? Entonces, en esto, generalmente, las losas que están apoyadas sobre vigas, el refuerzo o la armadura principal es perpendicular al tráfico, ¿sí? Y en puentes tipo losa, pues va a ser que solamente hay la losa, el refuerzo principal va a ser paralelo al tráfico, ¿listo? Entonces, eso a mí me va a
a limitar y me va a cambiar algunas ecuaciones que yo tengo aquí en el diseño. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hemos definido lo que es la armadura principal, ¿sí? Nosotros vamos a decir que esa armadura principal, yo voy a tener una armadura o refuerzo por distribución. ¿Listo? Entonces, ese refuerzo por distribución, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que se ubica en la parte inferior de las losas. ¿Sí? Y perpendicular al refuerzo, o mejor dicho, a la armadura principal. ¿Listo? Eso es lo más importante. Este refuerzo, ¿sí?, de distribución se va a ubicar en la parte inferior de las losas y perpendicular a la armadura principal en las zonas de momento positivo. Solamente ahí. Concretamente, en los 2/4 centrales de la luz de la losa. Eso es importante. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo una losa, un puente tipo losa, y hay una distancia entre apoyos. Estamos de acuerdo que cuando yo tengo dos apoyos, pues el momento central, el momento positivo va a quedar cerca a la parte central de la luz. ¿Sí? Entonces, el refuerzo por distribución, yo lo que voy a hacer es que la luz la voy a dividir en 4 pedacitos, ¿sí?, equidistantes. Y el refuerzo por distribución lo voy a distribuir uniformemente en los 2/4 centrales. Y punto. Ahí es donde lo voy a poner en la parte baja de la losa, perpendicular al refuerzo principal. ¿Listo? No es nada más el asunto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Sí? El refuerzo o la cuantía, o mejor dicho, el porcentaje, o mejor dicho, el valor del refuerzo por distribución se calcula como un porcentaje del refuerzo requerido por momento positivo. Del momento requerido por momento. ¿Listo? Entonces, yo del diseño de la armadura principal voy a tener una cantidad de centímetros cuadrados de acero que debo poner justo en el momento positivo. ¿Sí? Entonces, digamos, del diseño me sale que tengo que poner 15 centímetros cuadrados por refuerzo positivo de la armadura principal. El refuerzo por distribución va a ser un porcentaje, ¿listo?, de ese refuerzo positivo por flexión principal. Y ya, básicamente eso es lo que yo voy a calcular. ¿Listo? Ahora, ese porcentaje va a depender de 2 condiciones.
La primera va a ser losas cuya armadura principal es paralela al tráfico. ¿Sí? Entonces, en aquellas losas donde la armadura principal es paralela al tráfico, pues yo voy a utilizar una ecuación. Y aquí voy a irme a sacar las ecuaciones del libro para que están en... Van a ver ustedes que en el código, pues existen varias ecuaciones. Hay unas ecuaciones que están en milímetros, hay unas, digamos, megapascales y milímetros. Hay unas que en el código que tenemos, que es el estadounidense, las van a mirar en KSI y pulgadas. Aquí en el libro las tienen en otras unidades. Déjenme ver cuáles son. Estas están en metros, pero van a tener la misma forma. ¿Listo? Entonces hay que mirar y asegúrense de anotar en su formulario para el examen qué unidades son las que deben ingresar en la fórmula. Todas deben dar el mismo resultado. No quiero decir el mismo número. Lo que quiere decir es que si en una les dio 1 metro, ¿sí? Perdón, si en una tenían que poner en metros, la otra en milímetros y la otra en pies, el porcentaje les debe dar el mismo independientemente de qué unidades coloque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a copiar aquí la que está en el libro. ¿Listo? Y esta dice que es 55 sobre la raíz de S. ¿Sí? Ese es el porcentaje de armadura por distribución. Yo le voy a poner así. Eso no está en el libro, pero ahí ya. AS, ya lo tenemos en la mente que AS es a 0, ¿sí o no? Y dist, para que nos acordemos que es 0 de distribución. ¿Listo? Y este es el valor. Sin embargo, tiene un límite. No voy a poner más de un porcentaje que sea el 50%. Bueno, aquí hay una pregunta frecuente, es que esto pues nos va a dar en valores así, ¿no? Nos va a dar así en decimales. Entonces, esto significa pues 50%. ¿Listo? Y nada más. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo tengo primero mi diseño por flexión de mi momento positivo en mi sección positiva y de aquí calculo este porcentaje. Si el porcentaje me dio menor al 50, pues cojo ese valor y lo multiplico por el porcentaje de acero por flexión. Juan Carlos, Dame un segundo, César. Si me Ya. da mayor al 50, cojo el 50. Ese es el límite y punto. ¿Listo? ¿César? sí, esta es en metros, ¿verdad? Esta fórmula. Ah, sí, sí. S, ¿sí? Es la distancia de tramo efectiva. Y esto está en metros. ¿Sí? O la distancia entre cara y cara para losas monolíticas con vigas o muros. Bueno, ahí está la definición. La pueden mirar de pronto con mayor profundidad en la parte del libro. ¿Listo? Entonces, eso es cuando la armadura principal es paralela. ¿Listo? Entonces, hay otra en donde la armadura principal es perpendicular. Pues no hay más. Si no es vaca, es toro, dicen, ¿no? Entonces, pues, la otra vendría a ser cuando es perpendicular
Y es básicamente pues, una ecuación muy similar, en donde es el porcentaje de acero de distribución va a ser igual a 121 sobre la raíz de S. Y el límite va a ser menor o igual a el 67%. Ese es el límite. No quiere decir que si les da más, pues no se puede usar. No, lo único que quiere decir es que máximo pongo el 67 o el 50. Punto. ¿Listo? Entonces, lo común, y en lo que más nos vamos a enfocar nosotros aquí en el curso, pues, y por ejemplo, para lo que es el ejemplo que tenemos del puente Chillola, ya me olvidé el nombre, ¿sí? Para ese ejemplo, pues, recuerden que es una losa apoyada sobre vigas, en donde, pues, el refuerzo de la losa es perpendicular al tráfico vehicular. O sea que para nuestro ejemplo del puente, que es generalmente lo más común, pues vamos a utilizar esta ecuación de acá. Pero quiero que me entiendan el por qué, ¿no? Recuerden que el refuerzo de la losa es por una franja que es perpendicular a las vigas, ¿sí? Entonces, esa es la armadura principal, etc. ¿Listo? Entonces, recuerdan que la otra vez alguien me estaba preguntando en clase que por qué la losa no se diseñaba como un emparrillado, una malla, ¿no? Como una malla. Alguien me preguntó. Entonces, es por estos cambios. Entonces, yo voy a tener que mi losita va a tener un diagrama, una distribución de acero que va a variar con el momento en el sentido principal, ¿sí? Perpendicular en la parte de abajo va a tener este refuerzo por distribución. Pero entonces falta la parte superior, el refuerzo que es superior, ¿sí? Que es perpendicular también. Y ahí entra el siguiente que vamos a ver, ¿no? ¿Está claro esto del refuerzo por distribución? ¿Sí? Listo. Entonces, en las partes que nos faltan, lo que nosotros vamos a tener es lo que es la armadura de contracción y temperatura. ¿Listo? Como para puntualizar, creo que le voy a poner aquí, ¿sí? Esta armadura de distribución, ustedes la pueden encontrar en el, no sé dónde le pongo, lo voy a poner aquí ya, en el artículo 9732 del código Ashton. La de distribución, ¿ya? La de contracción y temperatura la voy a poner de una vez acá. Eso también está en el libro. Entonces es 518, ¿sí? El refuerzo por contracción y temperatura. ¿Listo? Ahora, recuerden que la armadura por distribución se aplica a lo que son losas, específicamente. ¿Estamos? ¿Sí? Mientras que la armadura de contracción y temperatura, y la que vamos a ver después, que es por las limitaciones de fisuración, se aplica a todo elemento de hormigón. O sea, debe aplicarse para losas, ¿sí? O para vigas, si es que es el caso, ¿sí? Etcétera. Muros, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, nosotros ya entendemos qué es la armadura por contracción de temperatura, solo que aquí va a ser un cambio. Recuerden que en el código, pues aparecen, ¿no?, unos valores. Si usamos acero de FY 60.000 KSI, 60.000 PSI, pues es .0018 para losas y así hay unos valores, ¿no? Una cuantía y punto, ¿sí? Aquí va a cambiar un poco cómo se calcula.
básicamente aquí lo que nosotros vamos a calcular es un área de refuerzo en centímetros cuadrados cada metro lineal de elemento. O bueno, aquí lo voy a escribir para que se entienda. ¿Listo? Otra cosa, se debe garantizar esta área mínima de refuerzo. Esto es como prácticamente el acero básico que debería tener. En cada cara y cada dirección. Eso es súper importante. Lo que quiere decir que quiero que se imaginen esto, ¿sí? Si ustedes tienen un metro cuadrado, un bloquecito de hormigón que tiene 1 metro cuadrado en todos lados, un cubito, ¿sí? Entonces, ¿cuántos sentidos de refuerzo tiene? ¿Sí? Entonces, ese bloquecito de hormigón debería cumplir con el refuerzo mínimo en la cara superior en los 2 sentidos. ¿Se entiende? Como una malla. En un sentido debería cumplir con este refuerzo mínimo y en el otro debería cumplir con el refuerzo mínimo. ¿Sí? Y en la parte baja del bloquecito, también en los 2 sentidos. O sea, debería haber 4 mallas, 2 arriba, 2 abajo, y cada una de esas mallas debería cumplir con estos requisitos. ¿Listo? Ojo, pero ahí lo que quiero también que piensen es lo siguiente. Este es el acero mínimo, ¿sí? Lo que quiere decir que si en alguna de esas mallas el refuerzo por flexión es mayor a este mínimo, pues ya estoy cumpliendo. No necesito duplicar el acero. A eso es lo que voy. Yo pongo el acero que sea mayor o por flexión o por distribución o por contracción y temperatura. ¿Me entienden? No quiere decir que yo voy a poner los 3 sobrepuestos. Coloco el mayor de los 3 en cada sección y en cada cara de mi bloque de hormigón. ¿Listo? Moisés. Sí, en ese caso, existen casos donde solo se aplica el acero mínimo, porque un puente me lo imagino como una estructura súper masiva, donde solo el peso propio ya ocasionaría que sea un estado límite por fricción. ¿Hay casos? Sí. Lo que pasa es que tú te estás imaginando las losas del puente, ¿sí? Donde Sí. directamente están los vehículos. Pero esto es para cualquier elemento del puente. O sea, que si hay, digamos, yo tengo una viga cajón, una viga cajón, y en la parte de abajo también hay una losa, ¿sí? Hay la losa superior, hay las vigas, y las vigas por la parte de abajo hay una losa. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Sí, sí. Ya. Esas casi no tienen peso. Y la separación entre viga y viga es tan pequeña y el espesor tan suficiente que hay el refuerzo por flexión, ¿sí? Es más pequeño a veces por el peso que se genera, es más pequeño que el refuerzo por temperatura. Entonces, yo algunas veces solo tengo que armar por temperatura, ¿me entiendes? Entonces, O si sea, hay... el peso del tablero no se transfiere a la que se llama soffit, ¿verdad? Al soffit, sí. Ajá. No se transfiere. El peso del tablero superior Ajá, como que la carga. pasa de las vigas y de las vigas pasa al apoyo, porque está apoyado, ¿no? Ok. Esos elementos más que todo funcionan a cargas gravitacionales. Toca diseñarlos para cargas de, por ejemplo,
mantenimiento, personas que vayan caminando por ahí, el peso propio de los elementos, de pronto instalaciones que tengamos. Esos puentes en viga cajón, pues se los utiliza mucho para dentro del cajón meter equipamiento urbano, tuberías, cosas así, luz, Ok. todo eso. Entonces, sí, en ese tipo de cosas donde el refuerzo por requisitos de resistencia pues sea menor al de contracción, pues se coloca el de contracción, ¿listo? Entonces, Listo. eso es lo que quiero que me entiendan, ¿sí? No se olviden, siempre en cada sentido y en cada cara yo voy a poner el mayor de los tres, ya sea por flexión, ya sea por distribución o ya sea por temperatura y contracción, ¿listo? Y ya, y punto. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Básicamente, perdón, la ecuación básica del diseño de estos elementos es un perímetro, perdón, es un área sobre un perímetro. Básicamente es eso, ¿listo? Entonces, aquí yo les voy a dar para elementos de secciones circulares. Voy a empezar con este. Para elementos de secciones circulares, ¿sí? Entonces, la ecuación es que el acero yo le voy a poner temperatura, para que nos acordemos, ¿sí? Ya sabemos que es retracción y temperatura. Tiene que ser mayor o igual. Creo que no se está actualizando, Juan Carlos. No sé si sea solo yo. Ah, ya, sí. Se desconectó. No sé por qué. A ver, dame un chance. A veces se desconecta. Ya, ahí sí. Ya. Va a ser igual al mayor de 0.75 veces el área de la sección circular sobre el perímetro de la sección circular multiplicado por FY. ¿Listo? Entonces, este es el concepto básico, es un área sobre un perímetro. Lo que quiero que entiendan es, por ejemplo, para secciones rectangulares, pues la norma, como es las más comunes, pues nos hace el dummy, ¿no? El patito calcula puentes. Entonces, la ecuación va a ser 0.75 por el área. El área de una sección rectangular es Base por altura. base por altura sobre el perímetro. ¿Cuánto sería el perímetro? 2 base por 2 altura. Más 2 Ya. altura. Lo que quiere decir que es factorizado 2b por h, ¿sí o no? Y por FY. Punto. ¿Ven? Entonces es el mismo concepto. Es un área sobre un perímetro. Y punto. Si entienden ese concepto, o sea, les doy este concepto porque, por ejemplo, dependiendo del elemento, pues hay unas secciones que no son ni tan rectangulares, pues y tampoco son tan circulares, ¿entienden? Pero pues ya entendemos cómo se está calculando esta vaina y ya lo podemos aplicar, ¿sí? Es un área sobre un perímetro, punto. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones que yo les puse aquí están en megapascales y milímetros, ¿sí? Estas dos de aquí. Lo que quiere decir, pues, que las dimensiones están en milímetros y el esfuerzo está en megapascales. Y el área en estas me da en milímetros cuadrados sobre un milímetro lineal de elemento. ¿Listo? Entonces, yo les voy a poner las que están en el código. ¿Listo? Entonces, perdón, en el libro, ¿sí? Esta misma ecuación en el libro está así. 758.4 B por H
sobre 2b más h. O sea, lo que cambia es el factorcito ese que teníamos ahí. ¿Listo? Juan Carlos, si ese factorcito, me imagino que tiene unidades de newtons, ¿verdad? Ahí sí me hiciste una pregunta de examen. La verdad no sé en qué unidades está. Es porque, o sea, viéndole, quedaría el FY estaría en newtons sobre milímetros al cuadrado. Claro, o sea, este FY sería newtons milímetro cuadrado por un perímetro, pues sería una longitud que sería milímetros. Ajá. ¿Sí? Y esto estaría en milímetros cuadrados. Ajá, entonces quedaría arriba milímetros sobre newton. Entonces, ha de estar sobre, ha de ser newtons ese. Milímetros cuadrados. ¿Ah? Esto quedaría así, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, no, milímetros cúbicos me queda, ¿no? A ver. Sobre Newton. Abajo queda... No, abajo queda milímetros sobre milímetros. A ver. Sí. Y arriba quedaría... No, ya me perdí. ¿Estamos de acuerdo que queda así? Sí, ¿no? Sí. Sí, Ya. sí. Entonces, yo no sé, toca multiplicar por alguna cosa de tal forma que esto nos tiene que dar milímetros cuadrados sobre milímetro. Entonces, sí, la verdad, nunca me he puesto a hacer el análisis de unidades, pero alguna unidad debería tener ese factor. Lo que les recomiendo es anoten, como siempre, como estas unidades vienen estas ecuaciones vienen con unidades, anoten cuál es la que les da. ¿Listo? Ok. Aquí hay que mirar otra cosa, y es que esta área, yo la calculo con esta ecuación. ¿Listo? Con cualquiera de las dos ecuaciones. Me debe dar lo mismo en diferentes unidades. Ah, por cierto, esta de acá, el área de acero, me da en centímetros cuadrados sobre metro. ¿Sí? Entonces, si yo transformo el resultado de esta a esta, me tiene que dar lo mismo. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Listo? No tiene que darme el mismo número. Soy insistente en eso, y aunque me vuelvo cansón, es porque ya me ha pasado en los exámenes, ¿no? Entonces, siempre me preguntan eso, ¿sí? Entonces, los dos tienen que dar el mismo resultado en las mismas unidades. ¿Listo? Bueno. Ahora, esto tiene los límites. Entonces, imagínense que ustedes calculan con la ecuación este factor, ¿ya? Cualquiera, este factor del área. Esto es lo que a ustedes les da en la ecuación. Ese valor que a ustedes les da tiene que ser mayor a 2.33 centímetros cuadrados por metro, pero no puede ser mayor a 12.70 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? Entonces, si les da mayor, pues cogen el límite, 12.70, y si les da menor a 2.33, cogen el límite inferior, 2.33, y punto. Eso es todo. ¿Listo? Carlos, una pregunta. O sea, en un examen, si quisiera encontrar en centímetros, no puedo usar la primera ecuación y transformar, sino que tengo que usar de ley la ¿Sí? segunda. No, sí, puedes transformar. Puedes transformar. La primera te va a dar en milímetros cuadrados sobre milímetro y la transformas a centímetros sobre metro. Punto. No es nada más. Pero ahí sí variaría un poquito. Ya, pero ya te lo perdona. Ya, no te preocupes. Listo. Juanca, una pregunta. ¿El perímetro que estamos hablando aquí es el de la losa? El perímetro de la sección, no. Entonces, sí, eso es digamos que es una buena pregunta, ¿no? Entonces, esto generalmente, digamos, yo tengo una losa y tengo una losa que tiene una longitud L, larguísima, ¿sí? Yo lo que estoy calculando o lo que yo debería calcular es para un metro longitudinal de losa. Entonces, para este metro longitudinal de losa, ¿sí? ¿Cuánto es el refuerzo que yo coloco? Como cuando diseño losas, ¿recuerdan? Entonces, yo tengo, no sé, una losa de 30 metros de largo,
pues calculo para 1 metro. Y pues lo que me dé en acero para este metro, pues lo repito al siguiente metro, repito al siguiente metro, etcétera, hasta completar toda la losa. ¿Se entiende? Entonces, yo lo calculo por ancho unitario. Ahora, si tú dices, sí, pero yo lo calculé para toda la losa y después distribuí uniformemente, está bien. ¿Sí? Cualquiera de las dos soluciones está bien. Solo que a veces es más fácil calcular el acero que yo voy a distribuir en 1 metro y de ahí solamente replico. Eso es lo más común en diseño, ¿no? Pero los dos, desde que tú cumplas con la cuantía que te exige el código, estás bien. ¿Listo? Aquí lo que nos falta es, este refuerzo por distribución va a tener unos límites de separación. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? Supongan que pues ya me dio que tengo que poner 12.70 centímetros cuadrados, ¿sí? En 1 metro lineal de losa, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que yo podría poner 2 varillas, cada una con, no sé, 7 centímetros cuadrados de área en el metro y estoy cumpliendo, ¿estamos de acuerdo? Porque sumadas en el metro tengo 14, tengo más, punto, ¿ya? Bueno, en ese ejemplo estaría mal porque me pasé de límite. Entonces, digamos, me dio que sean 10. Entonces, yo puedo poner 2 varillas que tengan cada una 5 centímetros cuadrados de área de refuerzo y pues la puedo poner en 1 metro. ¿Listo? Entonces, la separación me va a quedar muy grande en 1 metro y lo que el código no quiere es que el refuerzo quede muy separado. Porque, bueno, ya vamos a ver que eso es un problema. Entonces, para eso, el código ha especificado que este refuerzo yo debo garantizar unos límites de la separación, que me voy a copiar aquí del libro, ¿sí? Entonces, en el libro nos dicen que los límites de la separación no debe ser mayor a 3 veces el espesor del componente o 45 centímetros. O 30 centímetros para muros y cimientos con espesores mayores a 45 centímetros. O 30 centímetros para otros componentes con espesores mayores que 90 centímetros. Entonces recuerden que a diferencia del acero de distribución, el de retracción de fraguado y temperatura, ¿sí? Se aplica para cualquier elemento del puente que sea de hormigón y yo debo garantizarlo en todos los elementos. Entonces aquí ya están especificados en general, ¿no? Entonces si yo tengo, por ejemplo, una losa de unos 15 centímetros, pues no puede ser la separación entre varilla y varilla más de 45 centímetros. Y así yo voy chequeando. Entonces, para lo que a nosotros nos va a interesar, que van a ser losas, que es lo que vamos a alcanzar a hacer, pues las que rigen van a ser estas, ¿no? 3 veces el espesor de la losa o 45 centímetros, ¿sí? Para componentes con espesores de 15 centímetros o menos, ¿sí? Cuando yo tengo menos de 15 centímetros, realmente un elemento que tenga menos de 15 centímetros, es bien difícil que yo le ponga dos capas de acero. Entonces piénselo. En el ACI, ustedes que por ahí veo algunos del ACI, saben que el espesor mínimo es 1.5 pulgadas, que son casi 4 centímetros, ¿no? Entonces, si yo dejo un recubrimiento de 4 cada lado, me estoy comiendo 8 centímetros. Si pongo una varilla, ¿sí? La más pequeña es de 1 centímetro, o sea, ya me estoy comiendo 10 centímetros. Entonces, acomodar 2 capas arriba y abajo, ¿sí? De refuerzo en 5 centímetros, eso es una tarea que no lo va a poder hacer, ¿sí? Constructivamente. Entonces ya el código me dice, si ya tengo espesores de menos de 15 centímetros, puede colocar en solo una capa, bien puesto, una sola capa de refuerzo. ¿Listo? Aquí hay otra cosa importante. No se requiere, ¿sí? No se requiere refuerzo por contracción y temperatura para estos casos.
Entonces, en general son muros con espesores pequeños, ¿sí? O cimientos con espesores pequeños, ¿sí? O elementos con espesores pequeños. ¿Listo? Entonces, esto no nos va a importar a nosotros mucho por ahora, porque pues vamos a enfocarnos más en la parte superior, pero para que lo tengan en cuenta cuando lleguemos al diseño de cimentación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, para los tres tipos de acero. ¿Son para todos los refuerzos o solo para el mínimo? No, eso es solo para el refuerzo por retracción. Ya vamos a ver otros criterios. Esto solo es para retracción. Ok. Listo. Juanca, una pregunta. ¿Y no toma en cuenta el tamaño máximo nominal del agregado en el hormigón? No, porque esto es para retracción. Ya vamos a ver los criterios para lo que es el diseño por flexión de los espaciamientos. Eso es otros criterios. ¿Sí? En el ASI solamente teníamos los criterios de S, 1.3 veces el tamaño máximo nominal, 4 tercios del tamaño nominal, 1.3, 1.5 veces el tamaño de la barra o el diámetro de la barra, esos de ahí, ¿no? Sí. Aquí hay adicionales, otros, que son estos de aquí. ¿Listo? Ya. Carlos, ¿te puedes subir solo un ratito? Eso, justo ahí. Este recorte lo saqué de la norma, perdón, del libro. El libro. Sí, sí, sí. Solo era para tenerle así subrayadito. Ah, ya, listo. Ya, gracias. Sí, no hay de qué. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿a qué hora se acaba esto? ¿Me recuerdan, por favor? La clase. A las 11. Y 20. A las 11. Ah, ya, listo. Lo último que vamos a alcanzar a avanzar, porque esto la verdad pensaba que lo íbamos a ver la próxima clase, pues es el chequeo de control de grietas, ¿ya? Entonces yo le voy a poner aquí como nombre el chequeo de estado límite de servicio. Entonces ya sabemos que hay como 4 combinaciones de carga de servicio. Entonces, dependiendo de la combinación que aplique para nuestra estructura, yo voy a tener que hacer este chequeo, que, by the way, es el control de grietas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, en general, limitar la fisuración del hormigón mediante la distribución adecuada del refuerzo. ¿Listo? Entonces, algunos de ustedes ya han venido trabajando en tesis con JJ acerca de fisuración y algunas cosas, pues, de lo que él hace, ¿no? Y resulta que se ha encontrado que hay una relación directa entre la separación de las barras de refuerzo y la fisuración que se produce en los elementos de hormigón. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a querer como concepto, aquí, como concepto, para un área de acero requerida,
¿Se prefiere barras de menor diámetro con una separación menor? ¿Listo? Entonces, el mismo concepto que les comentaba hace un rato, ¿sí? Si yo tengo que poner del cálculo 10 centímetros cuadrados, entonces, en vez de poner solo 2 barras de 5, yo voy a preferir poner, no sé, 5 barras de 2 más juntas en el mismo espacio. Ese va a ser mi objetivo. ¿Listo? Entonces, el control, este estado, ustedes lo van a encontrar en el artículo 5734 del código. ¿Listo? 5734 del código. ¿Listo? Ahora, aplica para todo elemento de hormigón donde el esfuerzo de tensión en la sección transversal excede el 80% del módulo de ruptura del hormigón. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan por allá, yo cuando tengo un elemento sometido a flexión, existen esfuerzos de tensión y de compresión. ¿Sí? En su laboratorio de hormigones, ustedes aprenden a calcular el módulo de ruptura, ¿no? Por un ensayo de vigas sometidas a carga en 3 puntos. ¿Recuerdan esa parte? ¿No? Entonces, ese esfuerzo depende directamente del esfuerzo a compresión que hicieron el hormigón. Y pues está en unas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, en toda sección de hormigón en donde esté sometida a flexión y el esfuerzo de flexión supere el 80% del módulo de ruptura, yo tengo que realizar el chequeo del control de fisuración o el control de grietas. ¿Listo? Entonces, los esfuerzos de tensión los calculo para cargas de servicio. Por eso yo les puse aquí, esto es el chequeo del estado límite de servicio. ¿Sí? Entonces yo voy a coger y voy a, con la combinación de cargas de servicio, voy a calcular los esfuerzos. ¿Cómo? Pues recuerden que cuando nosotros mirábamos, o los que vieron conmigo hormigón 1, o los que vieron con Gus o con el que hayan visto hormigón 1, recuerden que el hormigón puede estar en 3 estados. O está elástico, o está el concreto en estado elástico y el acero ya fisurado, o puede estar ya el hormigón aplastándose, que es el estado de resistencia última. ¿Listo? Entonces, nosotros teníamos formas de calcular los esfuerzos en cada uno de los estados. Entonces, este chequeo se hace para el segundo estado, cuando el hormigón ya está fisurado a tensión, pero todavía está elástico en compresión. ¿Listo? Ahí, en ese estado es que nosotros vamos a chequear eso. Entonces, por favor, vayan a su cuadernito de hormigón y revisen lo que por allá tuvieron que haber aprendido, que es el método de la sección transformada o el método de los factores K.
donde nosotros teníamos que K era igual a la raíz de n por rho al cuadrado menos 2 veces no sé qué, menos n por rho, menos 2 veces n por rho, una cosa así, ¿ya? ¿Recuerdan? Entonces, esos estados, tenemos que con esos calcular los esfuerzos en este, para cargas de servicio, no para cargas de resistencia última, ¿listo? Y lo único que va a cambiar, pues, es la combinación. Ahora, a ver, los esfuerzos de tensión los calculo para cargas de servicio y la separación del refuerzo más cercano a la cara de tensión no debe exceder el siguiente límite. Ojo, esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una viga que es continua, pues yo voy a tener las caras de tensión, por ejemplo, para momento positivo va a ser abajo en la viga, pero para momento negativo va a ser arriba en la viga. Entonces yo tengo que chequear para cada sección, dependiendo en qué parte está la tensión en el elemento. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el esfuerzo más crítico va a ser en el momento positivo y en el momento negativo. ¿Sí? Obviamente, pero debo garantizar que todas las secciones de un elemento sometido a flexión cumplan con estas separaciones. ¿Se entiende ese concepto? ¿Listo? En losas, igual. Yo voy a ir chequeando conforme vaya mi diagrama de momentos. Entonces, donde esté la cara en tensión del hormigón, voy a chequear esa separación. ¿Listo? Por lo tanto, si ustedes tienen el puente del ejercicio que tiene una losa y una viga de 2 luces, pues van a tener que chequear esto en los 2 momentos positivos en el centro de la luz y en el momento negativo en las vigas. Y en la losa, en cada punto en donde está en contacto con las vigas para momento negativo y en medio de vigas para momento positivo. ¿Sí? Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Listo? Entonces, el chequeo se lo realiza y voy a copiarme aquí la ecuación del código y es la separación, ¿sí? La separación S de mi, le voy a poner aquí un cambio, ¿no? Para que ustedes se acuerden, de mi refuerzo, ¿sí? Principal. O sea, esa es la separación que a mí me sale por flexión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí me sale que yo tengo que poner 10 centímetros cuadrados y usted decide poner 5 varillas separadas cada 2 centímetros. Esos 2 centímetros, ¿sí? No, ya hice mal el cálculo. Creo que era al revés. Bueno, ¿me entiende, no? Esa separación, ¿sí? Esa separación que usted coloca es esta de aquí. Esa separación debe ser menor o a lo sumo igual a esta ecuación, a 125.000 por gamma su E sobre B su S por F su S menos 2DC. ¿Sí? Tiene que ser menor a eso. ¿En qué unidades? ¿Milímetros? Ya, ahorita justamente te iba a copiar. ¿Listo? En donde hay ciertos valores, ¿no? Se puso la pantalla. No se ve la pantalla. Ajá. Ya, ahí. Sí. ¿Listo? En donde este factor B su S es esta expresión. ¿Sí? Este factor F su SS es el esfuerzo del acero para las cargas de servicio en esa sección que estoy analizando. Que la sacamos con el método de la sección transformada
o por el método del coeficiente K. ¿Recuerdan? Ese lo sacamos de ese análisis, el F sub S. ¿Listo? Y el factor gamma sub E va a depender del tipo de exposición a la cual está sometido el sistema. Ustedes saben que, pues, un elemento que está sometido a ambientes extremos o difíciles, de temperaturas, por ejemplo, de congelamiento, deshielo, o, por ejemplo, elementos que puedan corroerse porque hacen parte de aguas aguas ácidas, o lluvia ácida, o cosas así por el estilo. Entonces, yo voy a tener que protegerlo más, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo condiciones normales de exposición, pues mi factor va a ser 1. Y si yo tengo condiciones agresivas, pues va a ser 0.75. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, este se calcula con la ecuación F sub S, se calcula con el método de la sección transformada o lo que sea. Este gamma sub E va a depender de las condiciones de exposición del sitio y me falta este D sub C. Entonces, este D sub C va a ser el complemento. Yo se los voy a poner aquí como ecuación, ¿sí? Como ecuación. Ustedes saben que si yo tengo una viguita, ustedes saben que si yo tengo una viguita y por acá tengo mi refuerzo, ¿sí? Nosotros le llamábamos a esta distancia D, ¿sí o no? Sí. Ese es el peralte efectivo, ¿ya? D sub C va a ser el complemento hacia el otro extremo. Entonces, D sub C es la distancia desde la fibra extrema en tensión al centroide de las barras de acero. Sería el complemento. Entonces ¿Sí? sería recubrimiento más barra sobre 2. D sub C, pues sería AH menos D. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, ahí tendría que hacer conceptualmente tendría que hacer una modificación. ¿Ya? Sí, tenemos que hacer una salvedad. Quiero que... Doblemente reforzado cambiaría. No, no cambia. Porque lo que yo quiero aquí hacer es una nota. El D sub C se calcula al centroide de las barras en tensión más externas o más extremas. ¿A qué me refiero yo aquí? Lo que pasa es que aquí hay un pequeño error de concepto y no quiero que se confundan, ¿ya? Recuerden que cuando yo tengo 2 o 3 capas de refuerzo, el D realmente va hasta el centroide de esas barras, que sería por aquí en la mitad. ¿Sí? No, entonces mejor para que no se confundan, olvídense de eso que les dije y mejor lo calculamos así. Ahí sí ya, no hay cómo, ¿sí? Entonces yo calculo desde la fibra extrema en tensión hasta el centroide de la capa que está más cerca a esa cara de acero y punto. Eso es D sub C. ¿Sí? Que así como lo querías tú calcular, pues vendría a ser igual al clear cover que les dice Eva, ¿no? Más el diámetro del estribo, más 1/2 del diámetro de la barra.
¿sí? Perfecto. Pero, o sea, tengan el concepto. Yo aquí lo escribí para hacerlo, pero tengan el concepto. ¿Listo? Listo, listo. Y ya. Eso es básicamente todo. Y aquí hay otro parámetro que sería H. H, pues es el espesor total, igual que en vigas. H. No es nada más complicado que eso. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Listo, chicos. Entonces, bien. por favor, complementen leyendo lo que está en esta parte que vimos en el libro en estos minutos, ¿sí? En estos 13 minuticos que nos restan. Lean esa parte del libro y la próxima clase vamos a hablar de el acero de skin, que es el acero de piel, ¿ya? Básicamente otro tipo de acero que debemos colocar en nuestros elementos de puente. ¿Listo? Entonces, pues conmigo que estén muy bien, que pasen buena tarde y ya nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Juanca, perdón, solo una pregunta. El DL que está en eso, entre esos factores, no interviene en ninguna ecuación. Es que es para el acero de skin, el SK. Ah, Es ya. para la próxima clase. Ya. Gracias, ¿Ya? Juanca. Bueno, listo. Que estén Juan bien. Carlos, disculpa, yo tenía una pregunta sobre la anterior clase. Ya, claro, dime. Ya, o sea, sobre la anterior mezclado con esta. Cuando es, o sea, tú vas a ver el acero principal, necesariamente el acero principal tiene que estar en la dirección larga de la losa. No, pues eso es lo que les intentaba explicar cuando vimos la parte de la losa. O sea, si la losa no tiene ningún tipo de apoyo más, si yo tengo el estribo de un lado y el estribo del otro, pues es una losa simplemente apoyada, ¿no es verdad? Entonces, para que ese elemento no se te rompa, no se te colapse, pues el refuerzo tiene que ir de apoyo a apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que en ese caso, el refuerzo va a estar paralelo al flujo de los vehículos. ¿Estamos? Pero ahora, tienes la misma losa, pero ahora ya no está apoyada de estribo a estribo, sino que está apoyada entre vigas. ¿Sí? En vigas. Entonces las vigas se apoyan en el estribo y encima de las vigas va a estar la losa. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el apoyo son las vigas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿ves que cambia el concepto? Antes el apoyo era los estribos, ahora son las vigas. Y entonces la losa ya no empieza a funcionar en el sentido del paralelo al tráfico, sino que empieza a trabajar apoyada entre viga y viga, o sea, perpendicular al tráfico. ¿Sí? Y ahí entonces va el refuerzo principal. Y ahí sí es por strip. Eso sí te cacho, pero no sé si te puedo como dibujar una cosita. Pues sí, aquí creo, a ver, no sé cómo. A ver. Dibuja. Ahí dice annotate. Ya. Entonces mi pregunta era, yo tengo la losa, ¿verdad? Entonces, se borró. Ya. Entonces aquí está como que sostenida por los estribos. Y supongamos que la losa tiene como que aquí sus viguetas, ¿ya? Las vigas que le sostienen a la losa. Entonces, claro, lo que tú dices es que cuando tengo este estilo, pues esta losa de acá, digamos, esta intermedia, está sostenida por estas dos vigas. Entonces, el concepto es que el acero vaya en esta dirección, ¿verdad? O sea, el carrito está yendo para allá. Ajá. Ajá. Lo que no estoy muy segura es, o sea, si yo vería esto como una losa que está sostenida, o sea, le saco la losa, ¿no? Y está sostenida aquí constantemente, simplemente apoyada en los dos lados. Esto de acá sigue siendo como una longitud larga, como un long span direction. Y esto sigue comportándose como con un momento para abajo. Entonces, ¿por qué no se considera como un refuerzo en ese sentido que sea tan relevante como en el del otro sentido? Si es que yo entiendo que si es que está así, el momento en la dirección larga es mayor. Ya, ese razonamiento que tú haces va a depender de qué tan
qué tan grande es la deflexión de las vigas. Recuerda que nosotros tenemos unos límites de deflexión, ¿no? Entonces, sí, si yo tengo, por ejemplo, mi viguita aquí, esa es mi viga. No sé si se está viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Sí, sí se ve. Ahora, lo que no sé es si se está sobremontando lo que tú dibujaste. Sí, sí se está sobremontando. Y Ya. está encima. Le puedo poner, ya, ahí. Ya. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Tú tienes que mirar es cómo es la ruta de carga del sistema, ¿sí o no? Entonces, este sistema de vigas, o sea, mejor dicho, lo voy a dibujar aquí. El sistema de vigas, viéndolo desde arriba, ¿sí? Aparte de las vigas, están conectadas con lo que son las vigas transversales. Las viguetas que le dice. Sí, los arriostramientos, ¿sí? Entonces, aquí está el estribo, supongan. Aquí está el estribo y acá está el otro estribo, ¿sí? Entonces, este es el sistema por donde está soportada la losa, ¿sí? Entonces, este sistema se vuelve un sistema bastante bien rígido, ¿sí? En donde sí, aunque una viga, si yo le hago un corte por aquí, a una viguita, de pronto hasta aquí nomás, ¿sí? Yo voy a mirar que la viguita, no, voy a hacer un corte, ahí dibujé mal el corte. Debería ser un corte así. ¿Listo? Entonces, si yo hago un corte por aquí, voy a mirar que la viga está apoyada en el estribo y en el otro estribo. Y aquí yo veo, pues, la viguita transversal, ¿sí o no? Entonces, este elemento sí se va a deformar, ¿sí? Pero el encargado de evitar esas deformaciones no es la losa. El encargado de evitar esa deformación es la viga, ¿sí? Entonces, el refuerzo para evitar esa deformación es literal la viga, ¿sí? La losa va a funcionar acá. Y lo único que necesita la losa es que entre este punto, porque la losa tiene un voladizo, entre esta franja que nosotros la anterior clase aprendimos a calcular cuánto era de ancho, esta franja no colapse entre este apoyo y este apoyo. ¿Entiendes? Entonces, la losita va a tener su refuerzo principal en este sentido. Y el refuerzo por distribución, ojo, y el refuerzo por distribución va a ser el refuerzo que va a estar en la parte positiva, en este sentido, en la parte baja. Ese es el que acabamos de aprender, que es el refuerzo por distribución en las zonas de momento positivo, que es pues entre viga y viga, en la parte central, en los dos cuartos centrales, entre viga y viga. Ahí va el refuerzo por distribución en la parte de abajo. Y en la parte de arriba, en ese mismo sentido, va el refuerzo por retracción de temperatura. ¿Recuerdan? Que les decía, en la losa deben haber 2 mallas en la parte superior y 2 mallas en la parte inferior. Pero coloco en cada malla el mayor entre la flexión, retracción de fraguado y temperatura o el refuerzo por distribución. Eso es lo que yo tengo que echar. ¿Listo? Ahí ya te respondí. Sí, gracias. O sea, Juan Carlos, si hay si hay una falla de la viga en ese sentido, la losa no está diseñada para el sentido, digamos, del tráfico, ahí colapsaría todo de una, ¿no? En teoría, pero este diseño es conservador, porque estoy despreciando el efecto de la losa y de que es monolítica. ¿Me entiendes? Okay. Sí. Entonces, ahí lo que yo estoy diciendo es que cada viga la estoy diseñando para que por sí sola cumpla con las deflexiones y resista la carga que le toca. Pero estoy despreciando que la viga no está sola realmente. La viga está pegada a las adyacentes y está pegada a una losa, ¿sí? Entonces, es un diseño mucho más seguro el que yo estoy considerando. ¿Me entiendes? Listo. Porque yo no le puedo decir, así yo diga, la viga está funcionando sola, ¿cómo le digo al hormigón que en la realidad funcione sola? O sea, eso no es posible, ¿sí? Entonces, esas es las cosas. Por eso la diferencia en el diseño de acero y en el diseño de hormigón. En el diseño de acero, se puede diseñar estructuras de acero en donde las conexiones no transmitan momento, porque se pueden hacer en la realidad.
Pero en hormigón no hay cómo, o sea, tendríamos que hacer literal un punto de falla. O sea, sí hay cómo hacer rótulas en hormigón, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la columna y tengo la viga, yo lo que hago es que el refuerzo de la viga lo cruzo aquí. Y entonces todo esto es hormigón, nada más. Y al hacer eso, obligo a que la viga falle aquí, de hormigón. Ese es un tipo de detallamiento. Pero, o sea, yo aquí no lo he visto nunca. En Colombia lo vi una vez. Porque es difícil. O sea, ir a hacerlo en obra, este tipo de detalle, es difícil. ¿Sí? Entonces, sí, eso es más que todo. Por eso el hormigón es muy noble. La podemos embarrar mucho si no la embarramos en el detallamiento estructural. Ahí es donde no hay que embarrar. ¿Listo? Bueno, ahora sí los dejo que me voy a mi otra clase. Que estén muy bien. Y estuvo buena la conversa final. Que estén bien. Gracias, Juan Carlos. Cuídate. Gracias, Juan. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos. Chao, Rodrigo.